Está con nosotros Marcelo Ramírez, director de contenidos de Asia TV. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Estamos sobre todo expectantes, porque tras las amenazas de Trump, la negativa de Irán, que salga ahora una encuesta de este tipo diciendo China supera a Estados Unidos en el índice de aprobación global, nos hace pensar, ¿y Estados Unidos dónde está? ¿Y por qué está China en ese espacio? Bueno, creo que primero hay que tener algunas consideraciones. Esa encuesta fue hecha el año pasado, antes del ataque de Estados Unidos a Irán, lo cual hace prever que si hoy esto se volvería a rehacer, seguramente los resultados serían mucho peor para Estados Unidos. Además, tenemos que considerar que Gallup es una empresa occidental, lo cual básicamente si bien es una encuesta global, su centro gravitatorio es Occidente, y esa influencia no se puede negar. ¿Con esto qué quiero decir? Que en realidad la imagen de Estados Unidos es bastante peor que la que dice ahí, y esto es consecuencia de la política de desaciertos que viene realizando en las últimas, yo diría en las últimas décadas, pero específicamente en los últimos años, bueno, esto se ha hecho mucho más manifiesto. Además, tenemos que considerar que Estados Unidos no era solo una potencia militar, era una potencia con una hegemonía cultural, que es lo que está fallando. Y eso no se ve inmediatamente, pero a mediano plazo sí comienza a complicar las relaciones. China empieza a superar a Estados Unidos porque básicamente es un socio confiable, es un socio predecible, es un socio que no impone, es un socio que no agrede, es un socio. En definitiva, Estados Unidos se ha sacado la máscara, se ha transformado en una potencia mucho más agresiva de lo que era anteriormente, y el resultado precisamente entonces es ese. Hay un deterioro de su imagen en el exterior, ha bajado abruptamente en un año, y confirma esa tendencia decreciente que hace que de ahora en más probablemente todo se le va a hacer más difícil, y estos números irán empeorando a medida que vaya pasando el tiempo. Voy a agregar algunos datos, Marcelo, dame 3 segundos nada más, datos relevantes de este mismo sondeo. A ver, caída del apoyo a Estados Unidos por parte de países aliados en comparación con las cifras del 2025 y las del 2024 arrojan estos datos que estás mencionando, ¿sí? Alemania, por ejemplo, como que se ha querido retirar del mapa porque ha caído en un 39% el apoyo a Estados Unidos. Portugal, 38%. España y Canadá, países claves, aliados claves en la OTAN, 22%. Dinamarca, 17%. Y voy con Italia, 16%. Si seguramente nosotros, Marcelo, ahora midiéramos Francia con un Macron que no quiere la guerra y Pedro Sánchez que dice esa guerra no es nuestra, seguramente veríamos que esa tendencia a la cual le estás aludiendo se profundiza. Ahora, ¿cómo entiende el mundo algo como esto? Bueno, creo que precisamente es eso. Creo que Estados Unidos es una potencia errática, es una potencia que cambia de dirección en función de sus asuntos internos, lo cual es inaceptable a nivel mundial. Cuando uno es el imperio, como se ha denominado a Estados Unidos hasta hace poco tiempo atrás, bueno, básicamente uno tiene que tener estabilidad. Para bien o para mal, pero tiene que tener estabilidad. Se tiene que saber qué es lo que quiere, tiene que ser una política que se mantenga durante el tiempo y que sea previsible. Bueno, esto ha desaparecido, yo diría que para bien o para mal, desde el 2016, con la irrupción de Trump, Estados Unidos reafirmó esa política que cambia su eje, yo diría casi 180 grados en función de quién la gobierna, y lo hace en todos los órdenes. Tanto en la política comercial, financiera, como en la política cultural, en la política militar, en la política sanitaria, y todo eso genera incertidumbre en otros países. Entonces, entre las agresiones como la que ha hecho, que producen asombro, pero también rechazo en la mayor parte del mundo, pero también esa falta de previsibilidad, que uno no sabe con qué está tratando y no sabe qué va a suceder con Estados Unidos, porque de hecho si hacemos un pequeño ejercicio de imaginación, no sabemos Estados Unidos qué va a pasar el año que viene, no sabemos si Trump seguirá siendo el presidente, si habrá un impeachment, si va a venir
luego otro gobierno demócrata que cambie la dirección nuevamente. Entonces todo esto mina y hace que se pierda confianza. China ofrece exactamente la contracara a eso, una estabilidad desde el 2013 con Xi Jinping, una previsibilidad en las acciones y un futuro recambio de poder cuando llegue el momento, que no va a sorprender a nadie. Simplemente China se mueve como un gran transatlántico que va corrigiendo el rumbo hacia donde va, pero lo hace lentamente. Por lo tanto, lo hace con previsibilidad y creo que esa es la clave para entender todo lo que está sucediendo. Fíjate que hablaste de la incertidumbre, lo contrario a eso es la confianza. Resulta que China entonces es quien tiene la confianza y logra estos indicadores, pero también hablabas otra palabra clave, estabilidad, y yo del otro lado te iba a decir, es que la inestabilidad está del lado precisamente de Estados Unidos con el mandatario que tiene en este momento sentado en la Casa Blanca. Quiero terminar ya atendiendo también a las voces de otros espacios geográficos. Hablabas de que este trabajo surge sobre todo en Occidente, pero resulta que hay todo un continente en África, por ejemplo, que cuando Trump no tuitea algo en clave de humor le dicen Trump tuitea, hoy no ha pasado nada, estamos aburridos. O sea que ya la clave también ha cambiado y la percepción en cada uno de los continentes tiene mucho que ver hasta con la costumbre, los hábitos, la idiosincrasia, Marcelo. Sí, bueno, yo creo que África ha sufrido un despertar político impactante. Creo que podríamos decir en algún sentido, el continente tal vez más avanzado, que mejor entiende estos cambios que hay a nivel geopolítico entre los grandes actores. Mientras lamentablemente uno ve en nuestra región muchas dudas, muchas incertidumbres, mucho gobierno seguidista, como es el gobierno argentino, que no termina de comprender que se está terminando un periodo de hegemonía occidental, no solo estadounidense, y la emergencia de un mundo multipolar, sobre todo con ejes, podríamos decir, los más importantes tal vez dentro de Asia. África creo que comienza a entender eso y está haciendo una tarea de liberación realmente llamativa, importante. Es un ejemplo político en ese sentido, cosa que difiere mucho de las dudas, como decíamos, de Latinoamérica y las dudas europeas, que realmente uno ve hoy una Unión Europea desconcertada, sin rumbo, que no termina de entender cómo alinearse, no sabe si realmente independizarse de los Estados Unidos, terminar con ese tutelaje o seguir recostado, pero aún así insiste en una guerra absurda contra Rusia. Bueno, creo que estamos viviendo en tiempos realmente históricos, tiempos de cambio que van a construir el mundo futuro durante seguramente muchos siglos, lo cual es más que importante, es un periodo, como te decía, realmente curioso para vivir y que si no fuera por la gravedad de los asuntos sería realmente eh, una etapa con un significado muy especial en la historia del mundo. Te mandamos un gran saludo y muchas gracias. No, gracias a ustedes, por supuesto. Vamos a revisar esto. Este martes